Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast del día de hoy vamos a hablar acerca de todas mis cosas son tuyas. Recordemos que nuestro amado Señor Jesús, en la parábola del Hijo Pródigo, contó la historia de un hombre con 2 hijos, a los cuales este hombre, este padre, repartió sus bienes a ambos hijos. Y el menor de los hijos se fue lejos y desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Desperdició su vida hasta que llegó un tiempo de aflicción. Vino hambre a la tierra y esta situación lo llevó a la pobreza, a la necesidad, y este hijo menor volvió en sí. Se dio cuenta que debía volver a la casa de su padre y volvió con humillación y con arrepentimiento. Entonces el padre le recibió con amor y lo restauró. En esta historia, nuestro amado Señor Jesucristo nos enseña que todos somos hijos pródigos, que todos hemos pecado. Solo nuestro Padre Celestial es bueno, es santo. Solo Jesucristo es santo, es bueno. Todos nosotros hemos pecado, hemos sido malos y hemos vivido apartados de la voluntad de Dios, hasta que la gracia de Dios a través de Jesucristo nos hizo despertar en medio de circunstancias difíciles, en medio de aflicción, en medio de enfermedad, en medio de tristeza. La gracia de Dios ha permitido que despertemos y que hayamos ido a Jesucristo, confesándolo como nuestro Señor y nuestro Salvador, recibiendo el perdón de nuestros pecados y vida eterna. Por eso, si tú no conoces a Jesús, te invito a volver a casa. Te invito a ir a Jesucristo, a confesarlo como el Señor y Salvador de tu vida, a pedirle el perdón de tus pecados y amarle y obedecerle, permanecer en Jesucristo. Al final de este podcast hay una oración para que puedas rendir tu vida a Jesús y permanecer en Él. Entonces, nuestro Dios es bueno y Él nos recibe como un Padre amoroso a través de Jesús. Y ahora tienes que serle fiel. No puedes volver a ser pródigo. Debes permanecer en casa. Debes permanecer amándole y obedeciéndole. No debes volver a irte de casa. No debes volver a ser un hijo pródigo, a malgastar tu vida en las cosas temporales de este mundo, la mentira de este mundo, en las codicias de este mundo, en los afanes. Tienes que rendir tu vida a Jesús y permanecer en Él. Permanece en casa, en su presencia, cada día amándole, buscándole en oración, en la lectura de la Biblia. El Espíritu Santo mora en tu vida cuando tú recibes a Jesucristo en tu corazón. El Espíritu Santo te guiará a Jesucristo, te ayudará a entender la Biblia. Y tú debes permanecer, santificarte, apartarte del pecado, de toda clase de mentira, orgullo, codicia, inmoralidad sexual, malos deseos, malos pensamientos. Apartarte de toda clase de maldad y consagrar tu vida a Dios. Santificación. Consagra tu vida a Jesús. Permanece en Él. Te ruego que permanezcas en casa y no retrocedas. Y una vez que permaneces en casa,
viene un nuevo desafío, porque te verás enfrentado a la segunda parte de esta historia. Empezarás ahora a ocupar el lugar de el hijo que se queda en casa, que debe ser fiel al Padre, obedeciendo a Jesucristo, siendo manso y siendo humilde, y haciendo su voluntad, lo que el Espíritu Santo a través de la Biblia te enseña, lo que Jesús te dice que hagas, la ley del amor, amar a Dios por sobre todo, amarle, obedecerle, obedecer su palabra, como fruto de eso amar a tu prójimo en forma incondicional, servirle y perdonarle cuando te ofenda a tu prójimo y permanecer en Jesús. Y ahí vienen nuevos desafíos cuando ahora te mantienes en casa. Porque en esta historia que Jesucristo nos cuenta del hijo pródigo, el hermano mayor que se quedó en casa, cuando se entera que el hermano menor, el pródigo, vuelve a casa, se queja ante el padre, exige sus derechos y le dice al padre, en Lucas capítulo 15, versículo 29, le dice: Padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Cuál fue la respuesta del padre? Dos cosas le responde el padre a este hijo que se queda en casa. La primera: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Y segundo: más era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces vemos que como hijo que ahora te quedas en casa, te verás tentado a quejarte, a reclamar tus derechos, a exigir cosas a Dios. Y debes entender de que Dios quiere limpiarte. Dios quiere que seas humilde, un hijo humilde. Él quiere que madures. Entonces, el hecho de que te quedes en casa y que permanezcas en Jesús no quiere decir que no te verás enfrentado a dificultades o a problemas o a situaciones. No te compares con los demás. No te compares con otros cristianos. Solo mira a Jesús y confía en Dios. No exijas tus derechos como un hijo que se queda en casa. Humíllate y espera en Dios. Y ama a Jesús. Y créele y obedécele hasta que Él te dé la victoria en todo lo que enfrentes. Nuestro buen Padre te ha dicho algo que es una promesa tremenda. Él le dijo: tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Qué quiere decir con esto? El premio de que te quedes en casa, es decir, que te santifiques, te apartes del pecado, te consagres a Dios. El premio de buscar a Dios cada día, orar en el nombre de Jesús al Padre, alimentarte de su palabra, de conocerle y obedecerle. El premio es estar con Él y que todas sus cosas son tuyas. ¿Qué cosas? Las cosas espirituales. Las materiales solo son añadiduras. Si tú permaneces en Jesús, todas sus riquezas espirituales son tuyas. Su palabra, su Espíritu Santo, la gracia, el fruto del Espíritu
será tuyo. La vida eterna en Jesucristo es tuya. La salvación, el perdón, su misericordia es tuya a través de Jesucristo. Si tú permaneces en Jesús, todas sus riquezas espirituales son tuyas. Por eso nuestro amado Jesucristo dijo en Lucas capítulo 11, versículo 13, «Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?» El amado Espíritu Santo viene a ti cuando tú recibes a Jesús. Entonces, cuando Él dice dará el Espíritu Santo, quiere decir que cada día sientas más su dirección, su presencia, oigas su voz y le obedezcas, tengas una relación personal, una comunión directa, porque muchos cristianos no conocen a Dios, solo saben de Él, y Jesucristo quiere tener una relación personal contigo. ¿Y cómo? A través del Espíritu Santo que mora en ti. Para eso tú tienes que buscarle, buscar a Dios, orar a Él, pedirle que te revele su palabra, que su Espíritu llene tu vida para que seas guiado por el Espíritu Santo. Lamentablemente, muchos cristianos, cuando leen este pasaje, que todas sus cosas son tuyas, lo llevan a lo material, riqueza, lo físico, lo tangible. Y Dios está hablando de sus riquezas espirituales, que son eternas. Lo material es solo añadidura. Dios cuida de las aves, las alimenta. Jesucristo lo dijo, cuidará aún más de ti. Él te abrirá puertas, Él te proveerá. Eso es secundario. El foco es que le conozcas en el Espíritu, que tengas una relación espiritual, porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Dios es Espíritu, es tu Padre celestial. No lo busques en las cosas de la carne, en lo material. Búscalo en espíritu y en verdad, orando a Él, leyendo su palabra, alimentándote de la Biblia, oyendo a Jesús y obedeciéndole, dejando que el Espíritu Santo hable a tu corazón y te guíe, que tus pensamientos no busquen lo material. Porque cuando tu corazón se enfoca en lo material, en el dinero, en las cosas terrenales y temporales, eso apaga el Espíritu. No escucharás al Espíritu Santo. No escucharás la voluntad de Dios. Terminas apartándote de Dios, actuando en forma rebelde y violenta. Recuerda, en el Antiguo Testamento, el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios. Así lo declara el libro de Hechos, que Dios dio testimonio de David, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Qué implica ser conforme al corazón de Dios? Implica amarle. David amaba a Dios y, en segundo lugar, hacer lo que Él quiere, obedecerle. No rebelarte, no apartarte de Él, sino que amarle y obedecerle. Es importante comprender que David tuvo pecados graves, pero se arrepintió y Dios le perdonó, lo disciplinó, lo limpió, y David permaneció hasta el final de sus días, amando a Dios, buscándole
y obedeciéndole. Pon tu corazón en lo eterno. Permanece con Jesús y todas sus cosas, sus riquezas espirituales serán tuyas. Dios honró al rey David, diciéndole que su hijo, que sería el rey Salomón, construiría un templo para él. Y Dios es fiel. Él cumplió su palabra, cumplió sus promesas, al punto que poco antes de que David muriera, David le habla a su hijo Salomón. Y esto lo encontramos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice, llegaron los días en que David había de morir. Ya era anciano y ordenó, tenlo en cuenta, le dio esta orden a Salomón, su hijo, diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Debo morir, dice David. Y sé hombre, compórtate con responsabilidad, Salomón, y madurez. Dice a continuación, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, la Biblia, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Es decir, hay una promesa condicional. Debes permanecer en casa, Salomón, permanecer en la presencia de Dios, amándole y obedeciendo su palabra. Lo que Dios expresó en la Biblia en ese momento por la ley de Moisés, tienes que obedecerlo para que te vaya bien. Es una orden, Salomón. ¿Comprendes que las promesas de Dios siempre son condicionales? Tú eres salvo por Jesucristo. Y Dios dice, debes permanecer en Jesús. Es decir, debes amarle y obedecerle. Debes permanecer en su presencia cada día. Y esto mismo lo dice el rey David en Salmos capítulo 27, versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová, en su presencia, todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová. Dios es hermoso, Él es bueno y justo. Y para inquirir en su templo, buscarle en oración. ¿Entiendes por qué David era conforme al corazón de Dios? Amaba a Dios y le obedecía. En el Nuevo Testamento, Dios ha manifestado su amor en un nuevo pacto de compasión y misericordia y gracia a través de Jesús. Él vino a dar su vida por nosotros. Murió en una cruz, pagó por nuestros pecados, resucitó al tercer día y nos ha dado salvación y vida eterna. Tienes que creer en Jesús, amarle y obedecerle. Eso es permanecer creyendo en Jesús. Si fallas, si pecas, te arrepientes, vas a Jesucristo y encuentras perdón y permaneces en Jesús. Esto es permanecer en casa, permanecer buscando a Dios, amándole, en medio de dificultades, en medio de circunstancias difíciles que estamos en el mundo actual y que se verán aún más difíciles cuando en poco tiempo más comience la tribulación final. Debes permanecer en Jesucristo todos los días de tu vida, buscar a Dios en oración, todo a través de Jesús. Él es el camino para llegar a Dios. Él es la vida. Solo a través de Jesucristo vas a nuestro Padre Celestial. Debes permanecer. David dio un ejemplo
de lo que es permanecer. Si falló, si pecó, se arrepintió y permaneció en Jesús. Debes permanecer. Dios le dio grandes promesas a David y David ordenó a Salomón su hijo que permaneciera fiel a Dios. Y Salomón partió muy bien con las riquezas espirituales que Dios le daba. Salomón le pidió sabiduría a Dios y Dios se la dio y le añadió riqueza y honra. Solo añadidura. Dice el libro de Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3, que Salomón amó a Jehová, nuestro Padre Celestial, andando en los estatutos de su padre David. Entonces vemos que Salomón partió muy bien, amando a Dios, recibiendo riquezas espirituales por permanecer buscando a Dios y construyendo ese templo. Recuerda que eres responsable de construir ese templo en tu vida. Tú edificas tu vida en Jesús y esa casa espiritual debe permanecer en Jesús. Si permaneces en casa, todas sus cosas son tuyas. Todas las riquezas espirituales son tuyas. Entonces partió bien Salomón y Salomón levantó ese templo para adorar y servir a Dios. Y Dios lo bendijo y bendijo ese templo que Salomón construyó. Solo que le dio una condición. Y esto está en Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 4 en adelante. Dios le dice a Salomón: si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia sobre el trono de Israel. Dios le dice: si me obedeces, si permaneces en mí, yo te fortalezco, te establezco, te bendigo. Dice a continuación: mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, ¿qué ocurrirá? Yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Esto quiere decir que si eres obstinado, si no permaneces en mi camino, amándome, obedeciéndome, terminarás sirviendo a otros dioses. El Dios del dinero, de la riqueza en general, de la gloria de este mundo, de las grandezas de este mundo, de las vanidades temporales. ¿Y qué ocurrirá? Dice nuestro Dios que me apartaré de ustedes. Y eso es la destrucción. Debes comprender que las promesas de Dios siempre son condicionales. Todas mis cosas son tuyas, dice Dios, porque siempre estás conmigo. Debes permanecer en Jesús. La palabra de Dios dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en Él, en Jesús, debe andar como Él anduvo. Debes obedecer a Jesús.
Si fallas, te arrepientes, pides perdón a Dios en el nombre de Jesús y recibirás perdón. Y te apartas del pecado y obedeces. Solo te ruego que no juegues a ser cristiano, porque en la actualidad hay muchos cristianos de nombre, de apariencia, que llevan una vida de pecado, llevan una vida de maldad, de incredulidad. Viven igual que aquellas personas que no conocen a Dios, llenos de ídolos, amando las cosas de este mundo. Eso no es permanecer. No porque vayas a una iglesia o porque participes en una iglesia en actividades. Eso no significa de que permanezcas en Jesús. Debes andar como Jesucristo anduvo. Debes obedecerle. Debes amarle de verdad. Porque estamos en el tiempo final, donde la iglesia cristiana en general está en apostasía. No ha rendido su vida a Jesucristo. El libro de Juan, capítulo 15, versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cuál es la condición? Permanecer en Jesús. Que Jesús gobierne tu vida. Que Dios sea el centro de tu vida, de tu casa. Te ruego que despiertes y te des cuenta de que somos salvos por la gracia y misericordia de Dios, un regalo de Dios a través de Jesucristo. La sangre de Jesucristo pagó por nuestros pecados. Es un don gratuito. Tú lo recibes a Jesús, rindes tu vida a Él y le confiesas como tu Señor y Salvador. Y si es tu Señor, debes obedecerle, debes permanecer. Si fallas, te arrepientes, pides perdón a Dios en el nombre de Jesús y ordenas tu vida. Debes permanecer buscando cada día a Jesús, buscando la presencia de Dios, santificándote, porque eres cristiano. No eres un hipócrita. Debes permanecer en Él. Jesús demanda tu vida. Él dice: pierde tu vida por causa de mí. Ámame y obedéceme. Eso es ser un verdadero cristiano. Entonces, ¿qué ganas con permanecer en Jesús? Todas las cosas de Dios son tuyas. Tienes salvación, tienes vida eterna, tienes perdón, tienes gracia. El Espíritu Santo mora en tu vida. Debes permanecer en Él. Te ruego que seas sabio y prudente. Si tú eres cristiano y estás viviendo una vida de hipocresía, de apariencia, debes amarle y obedecerle para que así Dios te bendiga con esas riquezas espirituales y tu corazón cambie, tu manera de pensar cambie, el Espíritu Santo te guíe y así puedas enfrentar el tiempo de tribulación que pronto vendrá. Esto no es un juego. Vienen tiempos peligrosos. Lo verás en las noticias, cómo la guerra, la crisis, los desastres naturales aumentarán. Te ruego que no juegues a ser cristiano. Dios te ama. Él tiene grandes riquezas espirituales para ti, tal como Dios se las dio a David y como se las estaba dando a Salomón con tanta sabiduría. Si volvemos a la historia de David y ahora Salomón, lamentablemente Salomón no permaneció amando ni obedeciendo a Dios, porque se empezó a llenar de riquezas materiales y menospreció, por lo tanto, las riquezas espirituales. ¿Cómo lo vemos esto? Porque él dejó de obedecer a Dios.
no obedeció la ley de Dios dada por Moisés. Porque si vemos qué es lo que la Biblia, la ley de Moisés, les ordenaba a los reyes, dice lo siguiente: Deuteronomio capítulo 17, versículo 16. Declara: pero el rey no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. ¿Qué está queriendo decir la Biblia? Que se le prohibía al rey tener muchos caballos, y también se le prohibía volver a Egipto para comprar caballos, porque el caballo, por su porte, su fuerza, implicaba que las personas confiaban en ellos. Si un ejército era con un alto número de caballos, se empezaban a sentir fuertes y dejaban de poner su confianza en Dios. Y peor aún si los iban a comprar a Egipto, que es de donde Dios sacó a su pueblo. En la actualidad, un caballo es equivalente a un automóvil. Muchos aman los carros, los automóviles. Les dan estatus, les dan lujo, les dan apariencia, les hacen sentir que son poderosos. Te ruego que no seas así. Un automóvil es solo un medio para transportarte de un lugar a otro. No puede ser tu causa de orgullo, ni de alegría, ni de estatus, de nivel económico. Que tu corazón no se llene de las cosas materiales. Entonces, ¿y qué hizo Salomón? El libro de Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 26, dice: Salomón llegó a reunir 1,400 carros de guerra y 12,000 jinetes. Y dice: los mercaderes de Salomón compraban a Egipto caballos y telas finas. Entonces vemos que Salomón no obedeció a Dios. Tuvo más de 1,400 carros de guerra y 12,000 jinetes. Y compraba los caballos a Egipto, precisamente lo que Dios dijo por boca de Moisés que no había que hacer. ¿Qué observamos entonces? Que tristemente, como les pasa a muchas personas en la actualidad, muchos cristianos empiezan a amar las cosas de este mundo, ese Egipto espiritual, a poner su corazón en lo material, en los caballos, en los carros de guerra, a poner su confianza en estas cosas. Y cuando empiezas a poner tu corazón en eso, dejas de confiar en Dios. Automáticamente empiezas a tener un ídolo en tu corazón y las riquezas espirituales las dejas de lado porque escoges mal. Y eso le pasó a Salomón. Partió amando a Dios, pero lo desobedeció. Otra ley dada por Moisés en el libro de Deuteronomio capítulo 17, versículo 17, hablando de los reyes, dice: no tomará para sí muchas mujeres. Y estas no debían ser extranjeras, tenían que ser del pueblo de Dios. En ese tiempo era permitido para un rey tener más de una esposa, pero no debían ser muchas. ¿Para qué? Dice: para que su corazón no se desvíe. ¿Y qué otra cosa? Dice: ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. No debe haber codicia en el corazón del rey. No debe amontonar plata ni oro. ¿Y qué hizo Salomón? Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Dice que el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, es decir, se casó con la hija del rey de Egipto. Dice amó, es decir, se casó
con muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Salomón llegó a tener 600 mujeres reinas y 300 concubinas. ¿Entiendes que la ley de Moisés dada por Dios decía: no debes tener muchas mujeres si eres rey? Salomón no obedeció. Y también decía: ni plata ni oro debes amontonar en abundancia. Y vemos que Salomón se llenó de oro y de plata, porque en Primera de Reyes capítulo 10, versículo 14 dice que la renta que Salomón recibía anualmente eran de 22,000 kilos de oro. Llegó el punto en que el rey Salomón hizo un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro puro. Por lo tanto, también desobedeció a Dios en este punto. Salomón terminó amontonando oro y plata. Codicia en el corazón. Y Dios no quiere que tú seas un codicioso. No quiere que tú confíes en las riquezas. No quiere que pongas tu confianza en el dinero. Dios quiere que tú pongas tu confianza en Él, en Jesucristo. Y si Dios te ha bendecido, es para que seas generoso, ames a Dios y le sirvas con tus bienes, y Él sea el dueño de tu vida. Mas Dios no quiere tu riqueza. Dios quiere tu corazón. Quiere que le ames y que le seas fiel. Que tu verdadera riqueza sea Jesús, su palabra, su espíritu, las cosas de Dios para tu vida. No actúes como Salomón. Empezó a llenarse de riquezas de este mundo, a amar las cosas de este mundo. Se corrompió. Y Dios le había ordenado a través de la ley dada por Moisés a los reyes en Deuteronomio capítulo 17, versículo 19. Dice que el rey tendrá consigo una copia de la ley de Dios y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas sus palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Las palabras de Jesús cada día tienen que estar en tu mente, en tu corazón. Pídele a Dios que el amado Espíritu Santo te hable a través de la Biblia cada día, para que permanezcas en Él, para que no te dejes engañar por las cosas de este mundo, para que tú no pongas tu corazón en lo material, sino que pon tu corazón en Jesús, pon tu corazón en Dios, amándole y obedeciéndole. Salomón partió amando a Dios, comenzó a tener esas riquezas espirituales, tuvo mucha sabiduría, pero no permaneció en Jesús, no obedeció. Y el resultado, como dice Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 4, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Se corrompió. La apostasía de Salomón. Empezó a llenarse de riquezas, poner su confianza en lo terrenal en vez de confiar en Dios. Salomón se dejó llevar por las pasiones sexuales, no obedeció a Dios y terminó con ídolos, adorando a falsos dioses de todo tipo. Y esto generó que su corazón se apartara de Dios y que hubiera rebelión en él y por lo tanto violencia y que sus hijos actuaran de la misma manera.
Por eso te ruego que ames a Jesús y le obedezcas, para que así estés con el Padre todos los días. Y así todas las cosas de Dios, sus riquezas espirituales, sean tuyas. No las cambies por las cosas materiales. Salomón falló en permanecer, no permaneció en Jesús. Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, las pequeñas ramas de esta vid. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Fruto espiritual, las riquezas de Dios en tu vida. Porque separados de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. Solo puedes hacer riquezas materiales, las cuales se desaparecen, no tienen valor. Porque cuando partas de este mundo, cuando mueras, no te llevarás nada de las cosas materiales. Por eso te pido que seas sabio, porque Jesucristo advierte, dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Eso es el infierno. Te ruego que despiertes. Debes permanecer en Jesús. Si fallas, si pecas, arrepiéntete hoy. Pide perdón a Dios en el nombre de Jesús y da un giro en tu vida. Cambia tu manera de pensar, cambia tus prioridades para que permanezcas en Jesús y des fruto espiritual, para que ames a Dios de verdad y sus riquezas espirituales estén en tu vida. En el caso de Salomón, su apostasía, el dejar de amar a Dios por amar las cosas de este mundo, tuvo un resultado. Dios cumplió su palabra que había hablado a David y que también le había hablado a Salomón. Si no permaneces en mí, tu reino no permanecerá. Y eso ocurrió. Dios permitió que hubiera rebelión en las tribus de Israel y que se separaran 10 tribus y fueran gobernadas por Jeroboam, un siervo de Salomón, y que el hijo de Salomón, el de la próxima generación, que se llamaba Roboam, se quedara solo con Judá por la desobediencia y la rebelión de Salomón, por no haber permanecido amando y obedeciendo a Dios, por ser desagradecido. Cuando Dios le habló lo que iba a ocurrir y como 10 de las tribus de Israel iban a pasar a manos de Jeroboam, en vez de arrepentirse Salomón, dice Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 40. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, a su siervo. ¿Comprendes que Salomón debió arrepentirse, humillarse ante Dios, y en vez de hacer eso, quiere matar a ese siervo, al cual Dios le iba a entregar 10 tribus, gran parte del reino, por la desobediencia de Salomón? Cuando el corazón se endurece, las personas pierden toda riqueza espiritual. El Espíritu Santo se apaga en sus vidas y ya no oyen su voz. Te ruego que veles, que tomes decisiones, que permanezcas en Jesús y no actúes como Salomón. Permanece en casa. Que tu vida, que es tu casa, esté en Jesús cada día, que sea llena de la presencia de Dios. Permanece en Jesucristo para que no te pase esto que le ocurrió a Salomón. Se corrompe
entra en rebelión y en violencia y arrastra no solo su vida, sino que a su descendencia. Porque el rey que vendría después de Salomón es su hijo Roboam, el cual se quedaría con Judá en disciplina por la rebelión de Salomón. ¿Y qué ocurrió cuando Salomón fallece y su hijo Roboam asume el reino? Dice en Primera de Reyes capítulo 12, cuando asume Roboam el reinado, el pueblo en general le hace una solicitud. Le dice: tu padre Salomón agravó nuestro yugo con muchos impuestos, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Es decir, el pueblo le está diciendo al hijo de Salomón, Roboam: por favor, hemos pagado muy altos impuestos. Te ruego que alivianes un poco nuestra carga y te vamos a servir. ¿Y cuál fue la respuesta ahora del hijo de Salomón, Roboam? Y les dijo: idos, pueden irse, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. ¿Qué hizo el rey Roboam, hijo de Salomón? Pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía. Y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo lo que me está pidiendo? ¿Qué dijeron los ancianos? Y ellos hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Los ancianos, la gente con experiencia que conocía a Salomón, le aconseja a su hijo Roboam que los trate con amabilidad, con comprensión, que les baje un poco los impuestos, y ellos le van a servir con lealtad. ¿Y qué hizo Roboam? Pero él, Roboam, el hijo de Salomón, dejó el consejo que los ancianos le habían dado. No le hizo caso. Y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él, los jóvenes de la nueva generación que nacieron con él y que estaban delante de él. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros, estos altos impuestos? ¿Y qué respondieron? Dice: entonces los jóvenes que se habían criado con el rey Roboam, el hijo de Salomón, le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así le hablarás, le dirás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos, que la cintura de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo más impuestos, más los cargaré. Este es el consejo de los jóvenes. Y añade, los jóvenes: mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. ¿Qué vemos aquí? Soberbia, orgullo, rebelión. Los jóvenes aconsejan a Roboam, el joven rey hijo de Salomón: diles que el dedo más pequeño de los tuyos es más grueso, más fuerte que la cintura de tu padre. Eso es orgullo y soberbia y una falta de respeto con su padre. Y además le aconsejan que le diga que va a aumentarle la carga y que será aún más duro el castigo.
te ruego que consideres el resultado de la desobediencia de Salomón. Es que su familia, su hijo, y que ahora es rey, oye el consejo de los jóvenes y es rebelde y violento. Date cuenta que los patrones se repiten. ¿No es acaso lo que pasa en la actualidad? Las nuevas generaciones cada día son más orgullosas. No escuchan a las anteriores generaciones. Se creen tener la razón. Se creen que todo lo saben. La palabra de Dios habla del carácter del hombre del tiempo final. Una generación amadora de sí mismo, orgullosa, sin amor al prójimo. La consecuencia del pecado de Salomón fue que su descendencia, su hijo Roboam, siguió siendo rebelde. No le interesaban las riquezas espirituales, solo quería las materiales. Solo quería dinero, riquezas, grandezas, soberbia y orgullo, igual que en la actualidad. Porque a continuación el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, los desechó. Y les habló al pueblo conforme al consejo de los jóvenes. Y les dijo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Les pongo más carga, no me interesa lo que piensen, ni sus problemas. Así actuó Roboam, y dijo: mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. La rebelión, la violencia, el desamor al prójimo, el orgullo, el amor por lo material. Eso es lo que salió del corazón de Roboam. ¿Cuál fue el resultado? El pueblo entonces respondió: no tenemos nada que ver con este nuevo rey. Se rebelaron y se fueron. Partió todo con Salomón. Dejó de amar a Dios. Dejó de amar esas riquezas espirituales. Las cambió por las riquezas materiales. Destruyó su familia, su vida, su reino, y su hijo fue un rebelde y violento. Y generó que el pueblo actuara igual, rebelde y violento. ¿Te das cuenta cómo los patrones de conducta se repiten? En la actualidad estamos enfrentando un tiempo final, porque la iglesia cristiana en general se ha puesto hipócrita, como Salomón. Ha caído en apostasía. Dice amar a Dios, pero no le obedece, no le busca cada día, no permanece en Jesucristo, no pierde su vida por causa de Jesús. La iglesia en general ama este mundo y las riquezas materiales, por lo tanto ha perdido las riquezas espirituales. Por eso que el mundo cada día está más rebelde y más violento. Y esto hace que la presencia de Dios se aparte y viene la destrucción. Los patrones se repiten. Y fruto de eso, la justicia de Dios y su amor permitirán que en poco tiempo más comience la tribulación final. Esos 7 años de aflicción, donde al principio habrá, en medio del dolor, de las trompetas, de los juicios, de guerras y de todas las cosas que ocurrirán, muchos se arrepentirán con mucho dolor. Y la parte final de la tribulación es cuando el anticristo se levante, persiga y destruya a los cristianos. Todo esto hará que muchas personas busquen a Jesús en medio del dolor, que muchos cristianos se arrepientan de haber amado las cosas de este mundo, de llenarse de riquezas temporales, materiales. Se arrepentirán de haber menospreciado las riquezas espirituales de Dios. Habrá
un despertar espiritual en muchos y habrá mucho dolor, mucha aflicción. Te ruego que despiertes, que veas el amor de Dios como hoy te advierte, te avisa, que ordenes tu vida, que cambies tus prioridades, que ames a Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente, tus fuerzas, todo tu ser. Y para eso debes amar a Jesucristo y obedecer su palabra, la Biblia. Pierde tu vida por Jesucristo. Ámale con todo tu ser. Deja que el Espíritu Santo obre en tu vida para que así permanezcas en Jesús. Si eres fiel a Jesucristo, serás guardado en este tiempo de tribulación. Solo que debes ser fiel hoy, porque cuando comience la tribulación, ya solo vendrá la aflicción y la angustia. Jesús es fiel, guardará los suyos, y Él vendrá al final de la tribulación de esos 7 años, en su segunda venida, y Él primero arrebatará a su pueblo, nos rescatará, y a continuación juzgará este mundo, destruirá la maldad, al anticristo, a la violencia y la rebelión. Y finalmente Jesús comenzará su reino milenial en este mundo, porque Jesús pagó el precio en la cruz para salvarte. 2000 años atrás, Él vino como ese siervo sufriente, mas en su segunda venida, Él vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te ruego que despiertes hoy. No sigas los pasos de Salomón. Ama a Dios. Ama a Jesucristo. Él es el camino. Obedece a Jesús. Él te llevará a amar a Dios con todas tus fuerzas. Perderás tu vida por Jesús. Obedecerás su palabra. Amarás a tu prójimo, a todas las personas. Y no pondrás tu corazón en las cosas materiales, temporales, que solo son añadiduras, sino que pondrás tu corazón en Jesús, en lo espiritual. Salomón no permaneció, por eso tuvo gran destrucción en su reino. Esto es una carrera donde rindes tu vida a Jesús y debes permanecer, luchar cada día. Por eso el apóstol Pablo, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 7, ya cuando él iba a partir de este mundo, iba a morir, él dijo: he peleado la buena batalla, la batalla de la fe. He acabado la carrera, he guardado la fe. Permanecí toda mi vida esperando a Jesucristo, amándole, obedeciéndole. Esa debe ser tu lucha, permanecer en Jesús, aún más en este tiempo final en que nos encontramos. Se aproxima la tribulación, la violencia y la rebelión aumentarán, las guerras aumentarán. Te ruego que seas sensato, que seas sabio, porque cuando comience la tribulación será un tiempo de mucha angustia. La palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, hablando de los cristianos que enfrentarán el tiempo de tribulación que se aproxima. Dice que esos cristianos han vencido a las tinieblas, al maligno, por medio de la sangre del Cordero, la sangre de Jesús, y de la palabra del testimonio de ellos. Permanecieron obedeciendo la palabra de Jesús y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Para vencer en ese tiempo de tribulación, los cristianos deben amar a Jesús, haber sido lavados con la sangre de Jesucristo, mantener la palabra de Jesús en sus vidas
y menospreciar sus vidas, sus propias vidas, perder sus vidas por Jesús. Te ruego que te des cuenta de las cosas que vendrán y de la tremenda promesa que Jesús le da a esa iglesia de Filadelfia, a esos cristianos que hoy, es decir, antes de que empiece la tribulación, son fieles a Él, le aman y le obedecen. Sé fiel hoy para que seas guardado en el tiempo de tribulación que vendrá. Dios te ama. Si permaneces en Jesús, todas sus cosas, sus riquezas espirituales son tuyas. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.